Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Vázquez, soy gestor de emprendimiento en Auge y hoy les vengo a dar una charla sobre finanzas para emprendedores creativos. Les cuento un poco, soy ingeniero en diseño industrial, soy gestor de emprendimiento y he sido emprendedor en este sector por un tiempo. Entonces aquí vengo a darles varios tips y varias información importante a la hora de entrar a hablar de finanzas para emprendimiento. Primero, les quiero iniciar explicando un poco la realidad de Costa Rica a nivel de emprendimiento y sucede que la mortalidad es muy alta. En 3 años, 8 de cada 10 negocios no sobreviven y eso es una realidad muy ruda. El 90% de los que existen no venden en el extranjero, la edad promedio es mayor a 36 años, más o menos. El 59% no tiene elementos novedosos y el 46% fracasa por baja rentabilidad. Cuando hablamos de negocios y de emprendimiento en Costa Rica, todos estos temas son sumamente importantes y hoy me quiero enfocar en el último que les acabo de decir. La mayoría o más bien la mitad, perdón, la mitad de los emprendimientos que fracasan por no ser rentables. Quiere decir porque no hacen más plata de la que gastan. Y eso es que no siempre las personas lo tienen así de claro. Probablemente creen que todo está funcionando y el mismo negocio está absorbiendo más recursos de los que está generando. Entonces, ligado a varias preguntas que les quería comentar, ¿tenemos claro cómo creemos que debe funcionar nuestro negocio? Esto lo menciono por el plan o el modelo de negocios hay herramientas sencillas para hacerlo. Esta que nosotros trabajamos en Auge, que es el Lean Canvas, habla justamente abajo de la estructura de costos y la fuente de ingresos. Parte de entender realmente cómo creemos que debe funcionar es tomar en cuenta esto, tomar en cuenta qué cosas nos pueden costar dinero o recursos y por dónde o cómo podemos percibir recursos nuevos. Otra pregunta es, ¿nuestra solución es rentable y escalable? Entonces, cuando hablamos de rentabilidad y escalabilidad, la parte de que si nuestra solución es rentable es realmente entendemos los costos reales de nuestra propia solución, y la parte de escalabilidad es si esta operación que nosotros manejamos puede crecer rápidamente, que justamente están ligados. Si no tenemos suficientes recursos o si nuestro negocio no lo comprendemos a la complejidad que pueda tener, posiblemente no vamos a permitir escalar realmente, no vamos a poder crecer. Tips importantes para iniciar a la hora de hablar financieramente de un negocio es comprender la operación y el segundo, mantener orden. Son consejos que suenan súper sencillos o súper genéricos y ahorita se los voy a ir explicando y detallando mucho más. Con el de comprender la operación financiera, hay varios temas, digamos, que tienen que tomar en cuenta. El primero es, no vamos a resolver hoy lo que estamos planeando. O sea, no es de sentarse y decir, ya con esto queda todo claro y listo, y de aquí a 5 años no tengo que volver a pasar por eso. Eso no es cierto. Segundo, vamos a plantear hipótesis o supuestos de nuestra operación. Entonces, justamente deberíamos entender que son supuestos, son cómo creemos que debe funcionar. Ligado a eso es que tenemos que salir a realmente darnos cuenta si es cierto o no. Tercero, es que la idea de estos ejercicios que les voy a explicar hoy es entender realmente qué operación estamos pensando o planeando. Y por último, es que conforme vamos creciendo y vamos desarrollando nuestra propia solución, vamos a ir afinando y vamos a obtener mucha más información para poder tomar decisiones. Entonces, ahorita es una pincelada general de qué cosas tienen que tomar en cuenta para iniciar, digamos, en este caso, a comprender la operación que estamos manejando. Temas y varios puntos como para ir aclarándolos es que a la hora de hablar también de un modelo financiero, en forma muy general, tiene que ver con ingresos generados y los gastos de la operación. ¿Qué significa cuando hablamos de ingresos generados? No es solo cuánta plata entra, sino que tiene que ver dos cosas. El modelo de monetización o la forma en la que estamos percibiendo los ingresos y los precios, que es cuánto vamos a cobrar por lo que estamos ofreciendo.
La parte de los gastos de la operación, si tienen que ver con gastos fijos, quiere decir que se repiten constantemente y son estandarizados, y los gastos variables, que van a ser los que dependen directamente de cuánto movemos de producto o de servicios, cuánto se gasta, por ejemplo, por cada vez que ofrecemos digamos, una camisa, una prenda o un cuadro, un servicio, cualquiera de estas. Ahora, entrando todavía en más detalle, cuando hablamos de monetización, como les digo, no es el cuánto vamos a cobrar, sino es el cómo vamos a cobrar. Entonces, esta es la forma en la que vamos a percibir ingresos. Esto es de cómo es que percibimos esto y por dónde es que más o menos creemos que debe ingresar. Entonces, depende de varias cosas, depende de las expectativas que puedan tener los mismos clientes y el valor que nosotros le estamos generando a ellos. Tiene que ver también claramente con la industria o el sector y cómo se aprovecha este producto o este servicio que vamos a ofrecer. Tiene que ver también con la competencia y tiene que ver también con la potencial, digamos, discusión que pueda haber entre si mi cliente es el que usa mi solución o si son dos personas separadas o entidades separadas. Hablando de fuentes de ingresos, hay muchos tipos, estos son solo unos cuantos, digamos, para que tengan una idea un poco más clara, y tiene que ver con, por ejemplo, venta de productos. Venta de productos quiere decir que yo los hago, los produzco y los ofrezco. Ligado a eso también puede ser digamos, la reventa de productos, que no necesariamente es lo mismo, se puede percibir similar. Tenemos también el uso por cobro, que es de que estamos cobrando justamente por cada cuánto se utiliza nuestro servicio o nuestro producto. Está la suscripción, similar a productos que, digamos, ahorita en software está muy vigente este modelo, que es cobrar mensualmente por el acceso a un servicio o a un producto. Igual funciona con gimnasios, funciona con plataformas, digamos, de entretenimiento y algunas otras. El préstamo o arriendo, digamos, que sería el alquiler, básicamente el cobrar por acceder a un bien. Puede ser físico como un carro o un espacio, puede ser una galería o una tienda o algo similar. La concesión de licencias quiere decir que uno cobra por un permiso temporal para utilizar nuestra propiedad intelectual, digamos que puede ser igual un servicio, digamos, similar a comprar un programa que nos va a permitir utilizarlo por un año de plazo, por ejemplo. Está la intermediación, que es lo que les decía. Cuando revendemos, posiblemente estamos haciendo una intermediación. Puede ser, digamos, visto desde la parte inmobiliaria, es que nosotros conectamos a las personas, más bien conectamos quién está buscando, con quién quiere ofertar, y los ponemos de acuerdo. Y por ese trabajo percibimos un ingreso. También hay otro que es un publicidad general, digamos, eso probablemente es mucho más popular. Y la idea también de explicarles eso es que no solo crean que tenemos que adoptar una única forma de ingresos. Podemos pensar que tal vez podemos vender productos, puede ser que tengamos algún tipo de suscripción, puede ser que también ofrezcamos algún tipo de, digamos, de ingreso a través de publicidad y cuestiones por ahí. Podemos empezar a combinarlo, y un poco de eso es clave. Entonces, justamente parte, digamos, de lo que ustedes pueden empezar a pensar es cuáles son esos tipos o formas en las que podemos monetizar. Entonces puede ser que combinemos siempre y cuando el cliente se sienta a gusto con esto. Entonces puede ser que hay que salir justamente a hablar y a validar si el cliente se siente cómodo o no, pero podemos empezar a combinar algunas formas. Entonces también parte es que, como les decía al principio, no estamos escribiendo esto en piedra, necesitamos ponerlo a prueba, y la mejor forma es que los mismos clientes nos digan qué les parece, si están dispuestos a asumir estas fuentes, digamos, de ingreso para ustedes o no. El siguiente punto es el precio. Una vez que identificamos ya cuál es la forma en la que vamos a percibir ingresos, ahora hay que empezar a definir cuánto queremos percibir por esos ingresos. Entonces, aquí sí estamos hablando de un monto, y muchas de las dudas que existen a la hora de hablar de precios es cómo se define un precio o qué
que tengo que saber antes de definir un precio. Y parte es que tenemos que tomar en cuenta siempre cuáles son nuestros costos. Cuáles son nuestros costos de operación, nuestros costos de comisión, nuestros costos de producción, nuestros costos hasta de ventas, impuestos y demás. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo, ojalá, lo que nos va a requerir un pago de nosotros hacia alguien más, que puede ser un gasto general. La misma competencia puede tener, digamos, pueden ser que ustedes se quieran involucrar en un sector que ya tiene, no sé, precios muy claros, muy fijos o algo similar, o de que más bien los aprovechen a nivel de referencia para también entender cómo ustedes pueden competir realmente contra la misma competencia, sin dejar para nada de lejos el cliente. Debería ser centro de todo el negocio, y es que el mismo cliente tiene un poder de compra y tenemos que saber quién realmente es ese cliente y cuál es ese potencial, digamos, de gasto que puede tener. Y claramente, digamos, ligado totalmente a los clientes, es el valor que puedan percibir ellos de lo que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta un poco de esto a la hora de solo hablar precios, de solo hablar de precios. La clave también es, para definir precios, tenemos que partir desde nuestros costos, desde nuestros costos como base. De ahí hacia arriba vamos a poner, ojalá, un precio de venta, que va a ser lo que conoceríamos como el incentivo para vender nosotros como emprendedores. Quiere decir que esa es la oportunidad que nosotros estamos viendo para decir, con esto podemos hacer un poco de dinero o podemos crecer o podemos financiar alguna operación que queramos. Y del precio de venta hacia arriba deberíamos tener el espacio que hay entre el valor que percibe el cliente y el precio. Quiere decir que el cliente tiene que sentir que el valor es más grande que el precio. Ese es el incentivo que tienen o que tenemos nosotros cuando somos clientes para adquirir soluciones y productos. Entonces, si vemos que nos están ofreciendo mucho por un precio más bajo, probablemente nuestra reacción va a ser de esto está interesante o esto es una ganga o puede funcionarme para. Entonces, tenemos que entender esos niveles también a la hora de solo pensar en cómo podemos definir nuestro propio precio. Importante, como les estoy diciendo, el valor tiene que ser muchísimo más grande que el precio y bueno, muchísimo no tiene que ser regla, pero sí tiene que ser mayor al precio. En el momento que el precio sea percibido como algo más grande que el valor, es un obstáculo muy grande para uno como cliente poder adquirirlo. Es cuando uno dice, no, esto está muy caro para mí, esto no lo quiero, esto no lo vale. Y justamente de ahí es lo que no queremos que suceda con nuestra solución o nuestro producto, sino que queremos entender que el valor que le estamos ofreciendo al cliente siempre sea mucho más grande. ¿Cómo podemos llegar a un precio ideal? Hay tres métodos generales, digamos, que pueden tomar en cuenta, que es, el primero es basados en la competencia. Un ejemplo sencillo es los cines están cobrando por ver una película. Usualmente las películas son las mismas, entonces los cines no pueden solo cobrar por el acceso a la misma película de una manera distinta. Entonces, usualmente el acceso a las entradas de cine están muy cercanas entre sí. Lo que han hecho también los cines es empezar a agregarle características a la experiencia que van más allá de la película, que tiene que ver con los asientos, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con movimientos, sensaciones y otras cosas que van un poquito más allá para poder salirse de esta metodología de poner precios. Y ojalá cobrar un poquito más. El segundo método es el precio según el valor percibido. El ejemplo más claro es una subasta. La subasta quiere decir el que cree que vale más es el que va a comprarlo. Entonces ahí vamos a empezar a ver hasta dónde llega esa percepción de valor de los clientes sobre la solución. Y por último, está el precio según el margen de ganancia, que usualmente, digamos, el ejemplo son las tiendas de zapatos, que quiere decir que está sumamente fijo cuánto es lo que se quiere percibir a nivel de utilidad o de margen de contribución hacia diferentes partes. Entonces, con esto no sé si han visto que en enero, febrero, muchas tiendas dicen 70% de descuento. Uno ve que es muchísimo más barato que lo que uno lo ha encontrado y por eso la relación de valor y precio es todavía más grande y lo vemos como más atractivo.
en este escenario no quiere decir que la tienda está perdiendo dinero por esto, sino que quiere decir que el margen que están percibiendo es menor, pero probablemente con un 70% de descuento, la misma tienda está percibiendo los ingresos necesarios para poder funcionar, no están saliendo por dentro. Entonces, varios tips si se enfocan en el primero. Analicen los precios promedio de la competencia. ¿Quién ofrece cosas similares a lo que nosotros estamos ofreciendo? Sean servicios, sean productos, sean experiencias, etcétera. Y según esos precios promedio, hagamos una comparación desde nuestro supuesto precio y veamos a ver qué tan atractivo puede ser. Justamente si nosotros queremos cobrar un precio versus el promedio general de la competencia, si está más arriba o más abajo, tenemos que evaluarlo también para ver qué tan competitivo puede ser. Si nos enfocamos en el segundo, el tip puede ser analizar el valor que se percibe y la disposición que tienen los clientes a pagar. Entonces, muy claro, tiene que ser a qué tipo de cliente le estamos ofreciendo algo. Entonces, si tiene una disposición muy alta a pagar o muy baja a pagar, y hay que saber responder bien de, según nuestro cliente, cuánto es caro, cuánto es barato y cuánto es un precio razonable. Entonces, ahí poder llegar a esa discusión y entender realmente del rango de precios en los que nosotros deberíamos estar trabajando, según el valor que perciben estos mismos clientes. Y por último, si es la tercera, deberíamos analizar todos los costos que nosotros tenemos en la solución y la misma cadena de valor que suceda. Digamos, puede ser que no solo es producir una pieza o producir una prenda o algo, sino que vamos a tener que ver quién la vende y cuánto dinero se va a dejar y que las comisiones y etcétera. Entonces hay que entender todos los costos para luego poder decir, ok, si estos son mis costos, ¿cuánto es lo que yo quiero percibir extra que va a ser mi utilidad? Entonces, ¿cuánta utilidad queremos percibir por eso? La recomendación, digamos, que nosotros hacemos desde Auge es que ojalá puedan tomar en cuenta las tres formas de validar, digamos, los precios y así vamos a tener mucha mayor claridad de cuánto podemos cobrar. Entonces estamos tomando en cuenta la competencia, estamos tomando en cuenta el valor que estamos ofreciendo y estamos definitivamente tomando en cuenta cuáles son los costos asociados. Entonces justamente no vamos a estar perdiendo, puede ser que estemos en un precio competitivo o que aclaremos realmente en qué gama de productos o de rangos de precios queremos competir y al mismo tiempo si nos funciona o no. Un tip es que es más fácil bajar el precio que subirlo. Entonces, si empezamos por un precio muy bajo, igual que el pobre que está aquí en esta imagen, es muy difícil lograr alzarlo hasta el punto ideal porque los clientes van a sentir que la relación de valor y precio está cambiando muy drásticamente. Entonces, puede ser mejor empezar de algo que se ha percibido muy caro y empezar a bajarlo y todo ese precio de bajarlo es directamente con clientes que ellos mismos nos van a decir, no, esto jamás, no, esto está súper caro, no, esto está caro, no, esto no sé, y ya después dicen, bueno, esto está más o menos razonable, está un poco caro, y ahí empezamos a validar cómo está eso hasta llegar a un precio también real. Entonces ahí vamos a poder tener toda la experiencia y no empezar al revés. Si empezamos muy bajo, es complicado porque la gente no está adquiriendo más cosas, sino que nada más se le está cobrando más. Entonces van a sentir que es una fricción muy alta para los mismos clientes. Decir, no, si antes me cobrabas esto y ahora me estás cobrando esto y es exactamente lo mismo, ¿y para qué voy a decir que sí? Entonces tomen eso en cuenta también. Como, digamos, consejos, digamos, iniciales es definan cuáles son las fuentes de ingreso o de monetización que ustedes quieren aprovechar en sus soluciones, sus servicios y demás. Definan el precio y ojalá también un estimado de cuántas unidades esperan vender mensualmente para poder ya empezar en una discusión un poco más clara a nivel de costos y de entender también cuándo llegamos a una estabilidad aceptable de nuestra operación. Ahora, igual tocando el tema de costos. Existen varios tipos de costos y hay varias categorizaciones también que podemos ver. El que usualmente como emprendedores hemos dejado de lado y que es una práctica no siempre recomendable es el mismo tiempo que nosotros invertimos. Eso usualmente tiene un precio y muchas veces hemos visto emprendedores que dicen, es que no me estoy pagando porque quiero que esto funcione. Ok,
a pesar de que si esa va a ser la solución y esa va a ser la forma en que quieren funcionar, está bien, no necesariamente lo vamos a recomendar al 100%, pero sí necesitamos entender cuánto equivale ese tiempo en dinero para ver si realmente, si esa persona no está y si hay que empezar a pagarlo, si la misma operación lo puede financiar o no. Porque muchas veces eso se deja de lado y se empieza a obviar. Y de ahí es donde empieza la falta de rentabilidad que les decía al inicio. Obviamente también está el tiempo de colaboradores, empleados y demás gente que pueda invertir, digamos, tiempo en la operación nuestra que tenemos que contabilizarlo. Tenemos que pensar en publicidad, mercadeo, empaque, etiquetas, cuestiones por ahí, insumos generales, digamos, materia prima, materiales en general, inventarios que necesitamos tener siempre, herramientas, cuestiones por ahí también, consumibles. Tenemos también algunos servicios, pueden ser desde internet, agua, luz, limpieza, puede ser algún tipo de servicio también en la nube o cuestiones por ahí que ustedes necesiten. También están los costos legales, contables, comisiones y demás. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de costos que son asociados a cualquier tipo de operación que necesitamos empezar a mapear. Dentro de la clasificación de costos a nivel general, si empezamos de izquierda a derecha, tenemos que tomar en cuenta a la hora de producir, esto es un ejemplo un poco más de un producto, por ejemplo, es cuáles son nuestros costos directos o nuestros insumos, materia prima y demás, para poder generar una pieza de algún tipo. Luego, cuáles son los costos indirectos de esa producción. Digamos que usamos un horno o que usamos una lija o que usamos alguna otra herramienta y ese tiempo y esos costos asociados, si los sumamos, nos van a dar los costos de producción. A eso le podemos agregar costos comerciales o de contribución, digamos, comercial y administrativa, que justamente van a ser de procesos de venta, de poder, digamos, comisiones y impuestos y otras cosas. Y por ahí ya podríamos llegar al costo total unitario, o sea, que va a ser todo lo que tenemos que pagar por unidad. Sobre eso, hacia arriba, vamos a empezar a percibir justamente el margen de utilidad o de ganancia. De ahí es donde podemos ya decir, la suma de esto es nuestro precio unitario. Entonces, tomen en cuenta un poco la forma en la que se va construyendo también un precio o un costo. A nivel de costos, hay dos tipos de costos, como les comentaba también en una lámina, que son los fijos y los variables. Los variables son los que incrementan o disminuyen según lo que estamos produciendo. El ejemplo es súper claro, un perro caliente. Entre más perros calientes vendamos, más panes y más salchichas necesitamos. Es así de claro. Obviamente funciona no solo con perros calientes, pero el ejemplo nos ayuda bastante a entenderlo. Y los costos fijos sería como si tenemos una tienda de perros calientes. La tienda nos va a costar exactamente lo mismo, no importa si vendamos 10 perros calientes o vendamos 50. Entonces el costo se mantiene exacto y de ahí es donde viene el costo fijo. Hay otros costos y otras clasificaciones que, como les decía, que son los de producción, administrativos, de ventas, de personal, financieros y demás, que deberíamos también empezar como a entenderlos, de cuáles, digamos, nos afectan, cuáles entendemos, cuáles no entendemos y demás. Parte a la hora de hablar de costos es que la recomendación es, ojalá podamos contabilizar todo tipo de gasto que nosotros hagamos. Y por eso, entre paréntesis, está incluso nuestro tiempo. Ojalá nosotros identifiquemos todos los gastos para realmente darnos cuenta de que nuestra operación está funcionando. Y la otra parte es, deberíamos también entender cuándo o en qué punto es que está el equilibrio del negocio. Entonces justamente se llama punto de equilibrio a nivel financiero, que es cuántas unidades necesitamos vender para poder pagar todo lo que necesitamos pagar. Entonces, si vendemos, no sé, camisetas, puede ser que necesitemos entender que a la hora de vender 10 camisetas salimos por dentro porque no podemos pagar un salario, pero cuando lleguemos a pagar, digo, a vender 200 camisetas, tal vez ya llegamos al punto de equilibrio. Eso es un ejemplo súper rápido y súper sencillo. Hay otros ejemplos, digamos, financieros y datos generales que pueden ser útiles y que también es importante aclarar. No hay que ser un experto financiero. Igual se los digo yo, que no soy un experto financiero, pero definitivamente
tenemos que entender nuestra propia operación y qué implica. Entonces también qué tipo de gastos tenemos y cómo se pagan las cosas. Otros datos que también deberíamos tomar en cuenta, que luego pueden entrar en más detalles, por ejemplo, cuánto nos cuesta producir una única unidad y cuál es el porcentaje de ganancia que tenemos por la venta de una sola unidad. Cuál es la ganancia esperada por usuario, si ese usuario nos va a comprar una vez o si nos va a comprar 3 veces o si ojalá nos compre 10, cuánto es lo que estamos esperando de cada uno de esos clientes o usuarios. Otro costo que también queda muy de lado es el costo de adquirir un cliente. Cuando decimos que gastamos en publicidad y que pagamos en Facebook y pagamos en Instagram, usualmente se lo vemos como un gasto ajeno a la operación, pero la operación lo financia. Y bueno, no sabemos cómo se devuelve esa plata para poder pagarla otra vez. Realmente ese dinero debería ser el costo de adquisición de clientes. Ahorita les voy a dar un ejemplo también, digamos, para que entiendan un poco más, pero la clave es, no tenemos plata solo para gastar, esa plata tenemos que poder pagarla a través de la operación de la venta de servicios o de productos. También tenemos el precio y los elementos, digamos, a veces se nos olvida que tenemos que tomar en cuenta algún transporte o alguna comisión o los impuestos o algunas otras cosas y eso nos va a afectar directamente en el día a día. Entonces, sumando todo, deberíamos también entender qué implica un mes para nosotros. Entonces, qué gastos existen, qué ingresos esperamos y cuestiones por ahí, y cuál es la relación entre no solo gastos e ingresos, sino también con los fondos generales, porque puede ser que estemos acumulando en algunos meses buenos y en algunos meses malos nos estamos comiendo ese fondo. Eso sucede y tenemos que entender realmente cuándo es que estamos haciendo esas cosas. En lo que les decía, el ejemplo del costo de adquisición de clientes o CAC, como se le conoce por las iniciales, es que si ponemos $10 en Facebook, tenemos que entender qué implica y cómo se paga. Entonces, quiere decir que si ponemos $10 en Facebook, en un video, ese video lo ven 1000 personas y lo que buscamos con el video es que la gente ingrese a un sitio web o que nos haga un pedido de una pieza o de una prenda o de algo. Solo 100 de esas 1000 personas que vieron el video van a hacer clic en ese link o en ese sitio web. Y de esas 100, no todas van a comprar, sino que vamos a decir que solo 5 llegan a comprar. Quiere decir que esas 5 que sí llegaron a comprar son las que deberían estar pagando esos $10 que invertimos en Facebook. Entonces, quiere decir que hay un costo que esas 5 personas deberían estar pagando, que en este caso de ejemplo son $2. Entonces, sabemos que nuestra costo unitario de producción fue 1 y falta agregarle todavía esos $2 extra, que es para pagar justamente toda la parte de inversión que hicimos en redes sociales. Entonces, es un claro ejemplo de cosas que a veces se nos olvidan o las dejamos de lado. Aspectos clave a nivel de emprendimiento en general, diría que los costos no siempre son el factor determinante. A veces sí son, digamos, el factor determinante si estamos en una lucha de precios o algo similar, que recomendación nuestra, no entren ahí porque usualmente esa es una pelea que solo va a ganar el que tenga más dinero y no necesariamente el que ofrezca más valor. Entonces traten de evitarlo. Segundo, el definir el precio puede ser una prueba flexible. Como les decía, puede ser que ustedes necesiten salir a hablar con clientes y ofrecer diferentes precios por lo mismo para también entender cuál es el precio ideal que nosotros tenemos que manejar. Entonces, puede ser una prueba y debería ser flexible en el que lo vamos ajustando y aclarando. Puede ser que vaya variando en el tiempo o según el tipo de clientes que lo estemos ofreciendo diferente. Que ese es el tercero, de que pueden haber precios diferentes para clientes diferentes. Puede que haya personas que están dispuestas a pagar más o personas que están dispuestas a pagar menos. Y si nosotros las identificamos correctamente, podríamos hacer cobros diferenciados. No hay que ser un experto, no es necesario que ustedes sepan todo de números o que lo vean como algo malo o algo así, sino que sí deberíamos entender qué implica, qué nos afecta. Si no entendemos y no hacemos el esfuerzo por entender esta parte de la operación, posiblemente la operación va a seguir funcionando hasta que se agoten todos los recursos que tienen. Y ahí no van a haber señales hasta decir, bueno, qué raro, ya le he puesto plata un montón de veces y la cosa sigue sin funcionar.
Ligado a eso es la rentabilidad permite la operación. Si no entendemos la operación y no sabemos si somos rentables, no vamos a poder funcionar. Y ligado a eso, si realmente entendemos nuestra operación y la rentabilidad que existe, ese espacio de rentabilidad es lo que nos va a permitir crecer. Entonces ese potencial de crecimiento y qué tan rápido queremos hacerlo puede verse afectado justamente por la rentabilidad. El segundo punto es mantener el orden de gastos e ingresos. Entonces, justamente, hay 3 consejos. Sería el ingreso de información periódica. Traten de siempre estar agregando todos los gastos y todos los ingresos que estén haciendo. Entonces, cada vez que van a hacer un gasto de negocio y demás, anótenlo. Cada vez que ingresa algo, anótenlo también. Justamente, el segundo punto es analizar la información constantemente. Tenemos que entender que no es que lo hacemos una vez y listo, sino que cada mes, al menos, deberíamos estar revisando ese margen de utilidad. Entonces, bueno, el margen de utilidad, como les decía, pueden ser ingresos menos gastos de una manera súper simple explicada. Y por último, si están inscritos en Hacienda, deberían estar al día, deberían estar presentando toda la información y haciendo los pagos necesarios de esto. Aquí lo pongo si están inscritos. Hemos visto que algunos emprendedores no están inscritos y no es una crítica para nada de eso. Nuestra perspectiva sobre este punto es: inscríbanse en el momento en el que ustedes prueben que existe un negocio real. Quiere decir que no tenemos un negocio cuando estamos inscritos en Hacienda. Tenemos un negocio cuando nuestros clientes están dispuestos a pagarnos y a invertir en lo que estamos ofreciendo. Si no hay clientes, realmente no hay negocio. Y puede ser que para Hacienda sí estamos en funcionamiento. Entonces, primero entendamos qué negocio tenemos y luego empezamos a estar al día. Y si ya estamos, digamos, inscritos en Hacienda, pues presentemos toda la información y tengamos todo al día. Un ejemplo pequeño sobre cómo tener cierto orden mensual es una tabla sencilla como esta, que es un flujo efectivo. Este es un ejemplo no realista, digamos, de esto, pero lo que deberíamos tener a nivel muy, muy general es cuáles son nuestros gastos fijos, cuáles son nuestros gastos variables, cuáles fueron nuestros ingresos y hacemos la resta. La utilidad va a ser que agarremos los ingresos, le restamos los gastos fijos y le restamos los gastos variables. Entonces, el primer mes podemos decir que si entraron 300 y gastamos 250, quedaron 200. En el segundo mes, si ingresaron 200 y gastamos 260, quiere decir que perdimos 60. O sea, si vemos solo este ejemplo, ahí estamos en total en menos 10, no sé qué moneda, pero menos 10, y ese tipo de ejercicio lo necesitamos hacer constantemente. Existen claramente algunas soluciones para mantener este orden que les estoy diciendo. No necesariamente tienen que ser una tabla como se lo estoy diciendo. Diría que hay al menos 3 opciones. Pueden combinarlas, pueden tener una sola, que existe obviamente en los servicios de contabilidad, que son contadores públicos autorizados, que pueden ayudarnos a mantener cierto orden directamente con Hacienda y demás responsabilidades que podamos tener. Ligado no solo a la presentación de informes o de ventas para pagar impuestos, están los software de contabilidad, que es también desde lo más básico, que puede ser una tabla en una hoja de cálculo, un spreadsheet de Drive o en un Excel. Ahí es que uno manualmente está haciendo algo como la tablita que les estoy enseñando, que uno va ingresando la información y uno va tratando de tener cierto orden. Hay otros softwares que ayudan y ya son hechos para eso, como QuickBooks, como Zoho, como Xero y como FreshBooks, que tienen justamente soluciones para uno mantener un orden claro de ingresos, egresos y demás, y poder visualizar mucho más fácil la información. Por último, están los softwares de facturación. El consejo inicial, si están empezando, sería aprovechen la herramienta gratuita que tiene Hacienda. No necesariamente es de las mejores soluciones que hemos visto ni nada similar, pero es gratis. Entonces traten de evitar ciertos costos y uno la puede manejar realmente fácil, que es en el ATV. Luego también existen otros softwares de factura electrónica a nivel nacional, y aquí justamente encontré algunos en línea en el sitio web de GS1 Costa Rica,
donde vienen toda una tabla de quiénes son las empresas, y entonces aquí les dejo esto, si quieren le ponen pausa al video y se fijan y hacen las llamadas que necesiten. Ahora, otras dudas que existían a la hora de iniciar, digamos, esa charla es quién apoya emprendimientos creativos y culturales, y a veces puede parecer que son pocos, pero yo diría que son bastantes. El mismo Ministerio de Cultura hizo una lista y un levantamiento de información de 58 servicios que pueden ser desde financiamiento, formación, información, herramientas o espacios, y pueden escanearlos con el código QR acá y ahí van a descargar de una vez el documento que hizo el Ministerio de Cultura. Igual le ponen pausa, lo escanean y listo. Fuentes de financiamiento. Ahora, aquí vamos a hablar de un tema interesante a la hora también de hablar de finanzas, es de quién me puede dar plata. Hemos escuchado, yo no sé ni siquiera cuántos emprendedores que vienen a decir, bueno, es que yo ya tengo todo, solo me falta el financiamiento, y es que, bueno, lo único que necesito ahorita es un poco más de financiamiento, y ahorita yo diría que no siempre es cierto, no siempre es cierto que solo falta el financiamiento. Puede ser que esa es la excusa que usamos involuntariamente para no desarrollar correctamente el negocio. Entonces, traten realmente de entender qué necesidades tiene un negocio. Muchas veces lo creemos que es que necesitamos que alguien nos financie la operación más allá de los que están ahí, que son los primeros. ¿Quiénes son? Los clientes. Los clientes son los que nos tienen que decir realmente si esto es un negocio. Si no nos están pagando, potencialmente todavía no estamos resolviendo nada, no estamos aprovechando ninguna oportunidad. Entonces, no sigan confundiendo que lo que les falta es el financiamiento. Ok, puede ser que si los clientes no nos están pagando, no se van a cumplir tres cosas que son necesarias para validar el modelo de negocio. Que es, para validar el modelo de negocio, necesitamos saber que los clientes realmente pagan. Necesitamos saber que mi operación realmente me permite crecer. Y necesitamos saber que cada vez hay más clientes y más ingresos. Si no nos pagan, potencialmente la misma operación no funciona y no podemos crecer. Y si no podemos crecer, probablemente es porque no están llegando más clientes ni más ingresos. Entonces, empecemos a entender que los primeros que tienen que dar señales de que hay dinero de por medio a lo que estamos ofreciendo son los clientes. Entonces, no confundamos con que necesitamos plata de alguien más para hacer que esto funcione, si ese alguien más no son los clientes. Ahora, sí existen herramientas para poder financiar operaciones, y las mejores, digamos, opciones que existen son, son las operaciones, digamos, categorizadas en tipos de financiamiento diferentes. Obviamente, la recomendación es primero validen que tienen un negocio que sea financiable. Luego entramos en este tema. ¿Qué tipos de financiamiento existen? A nivel general, existen los recursos personales, que usualmente así es como empieza la mayoría de los emprendedores, diciendo yo puedo poner esto, yo tengo este conocimiento, tengo estas herramientas, tengo estos recursos a disposición y voy a crear mi solución. La segunda que necesitamos son los clientes definitivamente. Como les dije, si no hay clientes, todavía no sabemos si hay negocio. Luego hay algunos otros tipos de financiamiento en el que podemos también entrar a consultar. El capital semilla son usualmente fondos para apoyar etapas iniciales de emprendimiento. Existe el capital ángel, que son igualmente fondos iniciales, pero con unas características mucho más desapegadas, diría yo, son un poco más casi filantrópicos, y usualmente no es solo donación, sino que más bien hay, digamos, alguna transacción de por medio, que en ese caso pueden ser acciones de la empresa. Está el venture capital o el capital de riesgo, que ahí son inversiones cada vez con un monto más alto, en el que pueden ser por diferentes etapas y usualmente son de manera privada. Está el crowdfunding, que es el financiamiento de la multitud, que básicamente es
hacer campañas donde muchas personas aporten poquitos. Entonces ahí vamos a validar dos cosas, que las personas están dispuestas a poner plata y segundo, que la totalidad de ese poquito que está poniendo cada uno realmente nos va a servir como empresa para llegar a un hito importante. Están también los subsidios y el apoyo gubernamental, donde hay ciertas convocatorias, hay fondos, hay algunas disposiciones para fines específicos, y ahí hay en diferentes áreas. Y por último están los créditos o préstamos, que pueden ser de instituciones bancarias, familiares, amigos y demás. Esos más o menos son como los tipos de financiamiento. A nivel de el sector creativo y cultural, también aquí les dejo varios links o información sobre convocatorias o algunas que les puedan servir a ustedes. El BID, con el BID Lab, usualmente están haciendo convocatorias constantemente y fomentan bastante el sector creativo y cultural de Latinoamérica. Entonces, ese primer código QR es un link directamente a convocatorias de fondos que tengan ellos abiertas. Luego, el Ministerio de Cultura tiene varias información a nivel general. Usualmente, muchas de las convocatorias o esfuerzos que sucedan en Costa Rica en cultura pasan por el Ministerio de Cultura. No necesariamente son creados por ellos, pero sí son comunicados o en conjunto o a través de ellos. Ahí hay dos links porque sí tienen un buscador, de hecho, de más de 300 fuentes de capacitación y financiamiento para emprendimientos culturales en el sitio web, y también tenemos otras herramientas para financiamiento general sobre lo que existe en Costa Rica. Y por último, Auge también tiene un programa que se llama Créase, que es una convocatoria para consorcios, ojalá con una fuerte identidad cultural y regional. Entonces también pueden revisar la convocatoria que está en crea-c.com. Por último, para ir cerrando también, en Auge no solo tenemos estos fondos de creación, sino que tenemos fondos de capital semilla en 3 fases diferentes según el programa de nosotros. Tenemos un capital de semilla de prototipado para nuestra fase idear con una convocatoria anual que se llama PITS, que este 2021 va a estar sucediendo alrededor de mayo. Tenemos $10,000 por proyecto seleccionado y lo que se busca son empresas o más bien soluciones, tecnológicas que puedan tener un potencial de convertirse en una empresa dinámica o de alto valor. Tenemos un segundo fondo, que es el fondo de puesta en marcha para la tercera fase de nuestro programa de acompañamiento, que es la fase crear, que son $12,000 que se buscan para emprendimientos dinámicos que ahí puedan crecer rápido, que sean relativamente jóvenes y que vengan con una forma de resolver de manera distinta, algo innovador o diferencial. Y por último, el tercer fondo que manejamos, que es el fondo de fortalecimiento, que en ese caso es para la última fase de nuestro programa, la fase escalar, y tenemos $40,000. En este caso son fondos reembolsables. Los últimos dos de prototipado y puesta en marcha son no reembolsables. Todos tienen características de requisitos y compromisos diferentes, pero más o menos ese es como el escenario, el panorama general. Y básicamente eso es la información que tengo ahorita a nivel de finanzas. Mucho es la práctica y, como les digo, entender la operación, mantener el orden y saber cuándo tomar decisiones o no. Y justamente para eso necesitamos tener el orden. Entonces, inicien por ahí. Si tienen dudas, nos pueden escribir a Auge a través de cualquiera de estos puntos de contacto: Facebook, correo, teléfono o nuestro sitio web. Muchas gracias por estar conectados y eso es, estamos hablando.